¿Tienes 50 años o más? Esta noticia es para ti. Los CDC recomiendan que te vacunes contra la neumonía neumocócica. Aunque estés saludable, tu edad te pone en riesgo. Las personas de 50 o más tienen más de 6 veces más probabilidades de ser hospitalizadas por la neumonía neumocócica que los adultos de 18 a 49. Una sola vacuna puede ayudar a protegerte. Aprende más y programa en baxassist.com/ES. Patrocinado por Pfizer. Buenos días. Aquí están los que sobrevivieron a la congelada, ¿verdad? No, el gobierno no suspendió nada, nos tocó trabajar a todos. Andar en la calle a -3 grados, que quizás para alguien que no se escucha, que están acostumbrados a temperaturas más bajas, estoy hablando de grados centígrados, ¿verdad? Pues para ellos no es nada, ¿verdad? Tormentas de nieve van a trabajar, pero por aquí digamos que nuestro ambiente local normalmente no es tan frío, ¿verdad? En algunos municipios les tocó ver caer aguanieve, no nieve, ¿verdad? Aguanieve. Algunos tuvieron que limpiar el vidrio del hielo que tenía, ¿verdad? Y hubo otros que, pues como si nada. Espero que se hayan preparado y hayan protegido tuberías y todo. Vi algunos videos de personas que no tomaron las precauciones y tuvieron fugas de agua. Y es difícil prepararla y estar sin agua con tanto frío, ¿verdad? Algunos escuché, sobre todo en el trabajo, que no les funcionó el boiler, el agua estaba fría. Y menciono todo eso porque tiene que ver con el mandamiento que vamos a ver el día de hoy. Hoy vamos a estudiar el último de los mandamientos. Y como lo hemos hecho en los otros mandamientos, lo vamos a ver en partes. Hoy nos vamos a enfocar en la parte, en el sentido negativo, que es lo que no debemos hacer. El 10º mandamiento también tiene una parte positiva en el sentido de lo que sí debemos hacer. Y si Dios quiere, la vamos a estudiar la próxima semana. Y después de eso haremos una conclusión sobre los 10 mandamientos, porque al analizarlos todos, hay más información que podemos obtener sobre lo que Dios está demandando, porque no son las 10 sugerencias, ¿verdad? Son los 10 mandamientos. Y todo hombre es condenado por estos 10 mandamientos. No hay ninguno que los cumpla a la perfección, ninguno. Y este 10º mandamiento creo debe aclararnos de una manera mucho más simple y genérica porque todos estamos condenados. El 10º mandamiento dice en Éxodo 20:17, no codicies la casa de tu prójimo, ni codicies su esposa, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su asno, ni nada que le pertenezca. Este mandamiento es distinto a los anteriores. Los mandamientos anteriores se enfocan siempre en la acción, ¿verdad? Y viene implícita la condición mental o lo que pensamos o lo que sentimos, pero explícitamente se centran en la acción. Este es el mandamiento final y habla de algo que no requiere acción, sino que todo sucede en la mente. Y esto es muy importante de considerarlo porque en el ámbito de la mente pasan muchas cosas. Y muchas cosas que pasan en nuestra mente son inevitables. Otras sí son controladas por nosotros cuando hablamos de sentimientos, pero hay muchas cosas y emociones, pensamientos que pasan por nuestra mente que no los puedes evitar. Así que no hay forma de poder mantenernos alejados de lo que este mandamiento prohíbe y se requiere un esfuerzo mucho mayor. Si no llegar a la acción requiere esfuerzo, controlar lo que pasa en tu mente requiere un esfuerzo aún mayor y mucha más conciencia de ti mismo, de las cosas que tú mismo estás diciendo, de lo que te dice tu carne, de lo que viene como tentación de forma externa y de lo que el Espíritu Santo quiere. Y requiere mucho conocimiento bíblico sobre lo que Dios es, cómo es Él y cuál es el carácter de Él para poder discernir si lo que nos estamos permitiendo en la mente debe continuar o debe ser quitado. Entonces, antes de empezar a estudiar, vamos a orar, así como estamos. Señor, te damos gracias porque a pesar de que cada que estudiamos uno de tus mandamientos nos vemos y nos encontramos culpables,
Tu gracia y tu misericordia se extiende sobre nosotros cada día, y tu palabra afirma que es nueva cada mañana tu misericordia. Por eso te rogamos que al estudiar el último mandamiento podamos entender con mucha más claridad los otros mandamientos, los otros 9 que ya estudiamos, y que podamos entender la profundidad de la demanda que pones en los hombres en cuanto a la santidad. Ayúdanos en todo esto, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, no codicies. Y da una lista, ¿verdad? Ni la casa de tu prójimo, ni su esposa, ni su esclavo, ni su esclava. Obviamente en el contexto de aquel entonces, el esclavo y la esclava, sobre todo en el contexto de Israel, es más o menos el equivalente a un empleado, ¿verdad? Tenía sus derechos, tenía sus obligaciones, el trabajo que daba no era gratuito, recibía a cambio protección, comida, techo, vestido, incluso a algunos se les daba esposa e hijos, aunque no eran propiamente de él, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de la esclavitud, siempre quiero dejar en claro que no es la esclavitud contemporánea, la que conocemos que parte de un secuestro, privas de su libertad a alguien y luego lo vendes como esclavo. En las cosas de Dios, en la ley de Moisés estaba prohibido secuestrar a alguien y era castigado con la muerte. Así que cuando hablamos de esclavos en Israel, no eran personas esclavizadas en contra de su voluntad. Eran personas que se vendían a sí mismos como esclavos debido a su situación precaria. Y era la manera en que subsistían ellos y sus familias. Y estaba regulado por la ley de Dios. Entonces, hablar aquí de esclavos y de esclavas no tiene que ver con la esclavitud que vimos, por ejemplo, en Estados Unidos hace unos cuantos siglos, o algunos que se mencionan hoy en día, de personas privadas de su libertad involuntariamente, obviamente. Aquí nos habla de los empleados que tienes en tu casa. Y la lista que da aquí no significa que es solo lo que está en esta lista, porque al final dice ni nada que le pertenezca. Entonces no es una lista exhaustiva, está hablando de las cosas más comunes en la casa de alguien, ¿verdad? Pero cuando dice ni nada que le pertenezca, entonces aplica a cualquier cosa que no sea tuya. Cualquier cosa que no sea tuya no debes codiciar. Entonces definamos primero qué es la codicia. Si partimos de la palabra hebrea aquí, kamad, es desear, disfrutar o deleitarse en. De manera que lo que se nos traduce como codicia no es algo malo en sí mismo. O sea, no se nos está prohibiendo desear, ni disfrutar, ni deleitarnos. ¿En qué te estás deleitando? ¿Qué es lo que estás disfrutando y qué es lo que estás deseando? Es lo que determina si ese deseo intenso que tienes está bien o está mal. Cuando hablamos de codicia podemos ver un ejemplo bíblico correcto. Por ejemplo, en Salmos 19, versículo 9 al 10. Dice, el temor del Señor es puro, permanece para siempre. Las sentencias del Señor son verdaderas, todas ellas son justas. Son más deseables que el oro, más que mucho oro refinado, son más dulces que la miel que destila del panal. Y aquí la palabra más deseables, cuando dice son más deseables que el oro, más deseables es exactamente la misma palabra que se nos traduce como codicia. Entonces, por la palabra codicia podemos codiciar cosas buenas o podemos codiciar cosas malas. Codiciar no es malo en sí mismo, sino lo que codicias. Por eso está explícito en el mandamiento. No codicies nada de lo que pertenece a otro. No debes desear nada que no es tuyo. Según la Real Academia Española, codicia, afán excesivo de riquezas. También esta definición es deseo vehemente de algunas cosas buenas. Así que nuestro idioma también tiene un sentido positivo y un sentido negativo. Puedes desear cosas buenas o desear cosas malas, tanto como en el hebreo. Y si buscas el verbo codiciar en la Real Academia Española, dice desear con ansia riquezas u otras cosas. Entonces tiene que ver, desear con ansias no nada más es un deseo común y corriente, sino algo que realmente deseas. Si consideramos el mandamiento, no codicies la casa de tu prójimo, ni su esposa, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su asno, ni nada que le pertenezca, podemos entenderlo así. No desees con ansias tener lo que pertenece a otro. No te deleites en la idea de que es tuyo algo que es de otro. ¿Se entiende? Es una manera de tratar de aterrizarlo más a lo que nosotros podemos experimentar. No vas a estar deseando el esclavo de alguien, ni su buey, ni su asno, porque no vivimos en un lugar donde estén esas cosas. Pero deleitarte en la idea de que es tuyo algo que tiene otro, ya cae
en lo que implica quebrantar este mandamiento. Y vamos a ver un caso aplicado, un caso bíblico, el caso del rey Acab. Vamos a Primera de Reyes, capítulo 21, versículo 1 al 6. Dice, un tiempo después sucedió lo siguiente. Nabot, el jezreelita, tenía un viñedo en Jezreel, el cual colindaba con el palacio de Acab, rey de Samaria. Este dijo a Nabot, dame tu viñedo para hacerme una huerta de hortalizas, ya que está tan cerca de mi palacio. A cambio de él te daré un viñedo mejor, o si lo prefieres, te pagaré lo que valga. Pero Nabot le respondió, el Señor me libre de venderle a usted lo que heredé de mis antepasados. Acab se fue a su casa deprimido y malhumorado porque Nabot el jezreelita le había dicho, no puedo cederle a usted lo que heredé de mis antepasados. De modo que se acostó de cara a la pared y no quiso comer. Su esposa Jezabel entró y le preguntó, ¿por qué estás tan angustiado que ni comer quieres? Porque le dije a Nabot el jezreelita que me vendiera su viñedo o que si lo prefería se lo cambiara por otro, pero él se negó. Ok, el rey Acab dice ese terreno que está a un lado es perfecto para mis planes. Así que va a proponerle al dueño del terreno que se lo cambie por uno mejor o que le diga cuánto quiere por él y se lo paga, ¿verdad? Y tú dirías, ¿qué hay de malo en eso, verdad? No está haciendo nada malo. Y Nabot le dice, no, ni siquiera le ofreció opciones, ¿verdad? No, Dios me libre de venderle a usted lo que heredé de mis antepasados. ¿Por qué Nabot no quiere vender? Aquí hay algo importante en la ley de Moisés que debemos considerar, que hace que desde que Nabot va a proponerle que le intercambie o le venda el terreno, Acab ya está mal, ¿verdad? Hay una ley del Antiguo Testamento. Cuando se repartieron las tierras, Dios repartió por familias las tierras, por tribus y por familias. Y hay una ley. La tierra no se vende a perpetuidad. ¿Qué significa eso? Que tú no puedes vender la tierra que Dios le regaló a tu familia. Lo que puedes hacer libremente es heredarla a tus hijos de manera que la tierra siempre quede en manos de tu familia. Pero si alguien se empobrecía a tal grado que necesitaba vender su tierra para poder vivir, entonces había leyes sobre vender tu tierra. Cuando alguien se veía obligado a vender su tierra, cualquier familiar podía rescatar la tierra y regresarla a su familia. Y si todos en esa familia estaban pobres, no hay nadie que pudiera pagar el precio de esa tierra para regresarla a su familia, en el año del jubileo, cada tierra regresaba a su dueño y las deudas quedaban canceladas. Entonces, Acab dice, yo quiero ese terreno, y Acab conoce la ley. Acab sabe que Nabot no está en dificultades, no está en pobreza, así que va y le propone en contra de la ley, intercambiemos el terreno o véndemelo. A Acab no le importó la ley de Dios. ¿Cuál es la respuesta de Nabot? Dios me libre de venderte. ¿Por qué Dios me libre? Porque es pecado lo que Acab propone, ¿verdad? Y Nabot, queriendo obedecer a Dios, dice, Dios me libre de venderle la tierra a usted. De manera que Acab se deprime. Como lo sabemos, va a su casa, se acuesta de cara a la pared, nos da un detalle, la cama está pegada a la pared, ¿verdad? Va y se acuesta, está viendo la pared y no quiere comer. O sea, está triste, está deprimido. El rey, que tiene un palacio, está deprimido porque el terreno de al lado, aunque sería pecado que se lo vendiera, el terreno de al lado no se lo quisieron vender. Digo, eso es lo correcto, que no se lo quieran vender. Pero Acab desea tanto ese terreno que la justicia de Nabot lo deprime. Resulta que Nabot sí quiere obedecer a Dios. Y eso me pone triste. Ahora, que quizás alguien puede pensar que tiene de malo desear lo que otro tiene, ¿verdad? ¿Qué tan malo sería que yo desee lo que otro tiene? Bueno, sigamos la historia en Primera de Reyes 21, 7 al 16. Ante esto su esposa Jezabel le dijo, ¿y no eres tú quien manda en Israel? Levántate y come, que te hará bien. Yo te conseguiré el viñedo del tal Nabot. De inmediato escribió cartas en nombre de Acab, puso en ellas el sello del rey y las envió a sus jefes y nobles que vivían en la ciudad de Nabot. En las cartas decía, decreten un día de ayuno y den a Nabot un lugar prominente en la asamblea del pueblo. Pongan frente a él a 2 hombres perversos y háganlos testificar
que él ha maldecido tanto a Dios como al rey. Luego sáquenlo y mátenlo a pedradas. Los jefes y nobles que vivían en esa ciudad acataron lo que Jezabel había ordenado en sus cartas. Decretaron un día de ayuno y le dieron a Nabot un lugar prominente en la asamblea. Llegaron los dos hombres perversos, se sentaron frente a él y lo acusaron ante el pueblo diciendo: Nabot ha maldecido a Dios y al rey. Como resultado, la gente lo llevó fuera de la ciudad y lo mató a pedradas. Entonces le informaron a Jezabel: Nabot ha sido apedreado y está muerto. Tan pronto como Jezabel se enteró de que Nabot había muerto a pedradas, dijo a Acab: Vamos, toma posesión del viñedo que Nabot el jezreelita se negó a venderte. Ya no vive, está muerto. Cuando Acab se enteró de que Nabot había muerto, fue a tomar posesión del viñedo. ¿Qué es lo que pasó aquí? Fíjate lo que hace Jezabel. Jezabel tiene acceso al sello real, ¿verdad? Entonces, en nombre del rey, proclama ayuno. ¿Qué significa esto de proclamar ayuno? ¿Por qué se proclamaba ayuno? Bueno, en el contexto cultural, la Biblia de Estudio y la Reforma dice: convocar ayuno era una respuesta característica a una crisis o a una transgresión grave. Entonces Jezabel dice: ¿cómo me puedo quedar con el terreno de Nabot? Legalmente. Ya que este Nabot no quiere vendérmelo porque se apega a la ley, ¿cómo le hacemos para que por medio de la ley yo pueda tener ese terreno? Bueno, hazle pensar a todo el mundo que algo grave sucedió, ¿verdad? Que es convocar ayuno. Y juntan a todos los líderes y piden específicamente que Nabot esté ahí. ¿Qué se requiere según la ley para poder condenar a una persona? 2 o más testigos. ¿Cuál es la pena de muerte por maldecir a Dios? Perdón, ¿cuál es la pena por, ya les dije? Para que vean que mi bondad se me adelantó. ¿Cuál es la pena por maldecir a Dios? La pena de muerte. Entonces, si consigo a 2 que acusen a Nabot, lo van a matar. Y si lo matan, ese terreno queda libre. Pero la ley dice que ese terreno puede ser redimido, ¿verdad? Y en el año del jubileo regresaría a la familia a quien le corresponde. Pero si Acab se quiere quedar con todo, si Jezabel quiere asegurarse que ese terreno ya sea de Acab definitivamente, ¿qué tendría que hacer entonces? Si vamos a 2 de Reyes 9:26, dice que yo he visto ayer la sangre de Nabot y la sangre de sus hijos, dijo Jehová, y te daré la paga en esta heredad, dijo Jehová. Tómalo pues ahora y échalo en la heredad de Nabot, conforme a la palabra de Jehová. Aquí nos revela otro detalle: no nada más mataron a Nabot, sino a sus descendientes. O sea, acabaron con esa familia. ¿Para qué? Para que se puedan quedar con el terrenito y que ya nadie lo pueda redimir ni lo pueda recuperar en el jubileo. ¿Se entiende el problema? Y Acab se fue bien contento a tomar posesión del terreno. ¿Se entiende el problema de la codicia, de los bienes ajenos? Cuando tú codicias lo que no es tuyo, te lleva a quebrantar otros mandamientos. El pecado de codiciar el terreno de Nabot, que es quebrantar el 10º mandamiento, los llevó a quebrantar el de no mentirás, ¿verdad? El de no asesinarás y el de no robarás. Porque tuvieron que mentir para acusar a Nabot, ¿verdad? Tuvieron que asesinarlo porque quitarle la vida no fue un acto de justicia. Y por medio de esa violencia quedarse con su terreno, lo que es robo. Un robo legal, ¿verdad? Porque por medio de la ley se hace injusticia y le quitan a Nabot lo que legalmente era suyo. Así que hay una forma de robar mediante la ley. El 10º mandamiento, al quebrantarlo, te expone a quebrantar los 4 mandamientos previos. Veamos el caso de codiciar a la mujer ajena. Proverbios 6, 23 al 29. Dice: el mandamiento es una lámpara, la enseñanza es una luz y la disciplina es el camino a la vida. Te protegerán de la mujer malvada, de la mujer ajena y de su lengua seductora. No abrigues en tu corazón deseos por su belleza, ni te dejes cautivar por sus ojos, pues la ramera va tras un pedazo de pan, pero la mujer ajena busca tu valiosa vida. ¿Puede alguien echarse brasas en el pecho sin quemarse la ropa? ¿Puede alguien caminar sobre las brasas sin quemarse los pies?
pues tampoco quien se acuesta con la mujer ajena puede tocarla y quedar impune. Ahora aquí está la palabra codicia en hebreo, cuando dice, no abrigues en tu corazón deseos por su belleza. La palabra deseos es la misma que viene en el 10º mandamiento. Codicia, disfrutar, deleitarse en. Y dice, no abrigues en tu corazón esos deseos. La palabra corazón le va hombre interior, mente, voluntad. ¿Dónde sucede la codicia? En la mente. Te deleitas en algo que no es tuyo. Y eso, en el caso de la mujer ajena, te lleva al adulterio. Entonces, el 6º mandamiento, no asesines. 7º, no cometas adulterio. 8º, no robes. 9º, no mientas. Son originados al quebrantarse el 10º, al codiciar lo que no es tuyo. Porque robas porque deseas lo que no es tuyo. Mientes para obtener lo que no es tuyo. Adulteras con la mujer que no es tuya porque la deseaste, ¿verdad? Entonces están relacionados. Dios pone este mandamiento al final y algunos podrían preguntarse, ¿por qué si ya están los otros, verdad? Si este mandamiento me lleva a robar, me lleva a mentir, me lleva a asesinar y a adulterar, entonces como que no era necesario este 10º, ¿no? Ya está incluido en los 4 anteriores. Fíjate lo que dice Jesús, Mateo 15:19, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la inmoralidad sexual, los robos, los falsos testimonios y las calumnias. Precisamente lo que acabamos de demostrar. Los mandamientos 6º, 7º, 8º y 9º provienen de la codicia. Y es lo que Jesús aclara. De nosotros, del interior, del corazón, que también en griego se refiere a la mente, al hombre interior, de los pensamientos, y ahí se quebranta el 6º, 7º, 8º y 9º mandamiento. Pasa adentro primero y luego pasa afuera. Por eso, cuando un hombre peca externamente, sabes que ya había pecado antes internamente. Y a veces, mucho antes, el pecado interno, que nadie ve, se vuelve visible cuando quebrantas pecados que sí son visibles externamente. Entonces, muchas personas podríamos, y eso aplica para todos los hombres, todos los hijos de Adán, todos pecamos y nadie se da cuenta hasta que ese mandamiento que quebrantamos nos lleva a quebrantar otro. Cuando quebrantamos ese otro, decimos, ok, veo que has pecado, pero eso te revela más. Pecaste mucho antes, pero nadie lo podíamos ver. ¿Se entiende? Por eso hay pecados que no pueden ser un tropiezo. Decimos que el adulterio no es un tropiezo, ¿verdad? No ibas libremente, felizmente por la vida y de repente adulteraste. No, empieza quebrantando el 10º. ¿Se entiende? Cuando robas algo, primero quebrantaste el 10º. Cuando mientes, ya quebrantaste el 10º. ¿Por qué? Porque deseas mantener algo que no tienes cuando mientes. Ya sea tu reputación, ya no la tienes, pero quieres preservarla. Ya no es tuya, pero la quieres seguir teniendo, entonces mientes para mantenerla. Entonces, ¿por qué el 10º si ya estarían implícitos en los 4 anteriores? Porque lo que hace distinto este mandamiento es que es meramente mental. Aplica solo para el ámbito de la mente. Los demás mandamientos incluyen la acción. Este solo la mente. Así que con la mente también pecamos. Dios cuenta como pecado lo que pasa en tu mente. No nada más lo que hiciste, sino lo que pensaste. En el tiempo de Jesús no había nadie tan estricto, tan cumplido y fiel de la ley de Moisés que los fariseos. Y luego le seguían los maestros de la ley. Era asombroso cuando tú lees ese contenido histórico de lo que ellos hacían, no se podía vivir en todas las cosas que ellos hacían para cuidar, no quebrantar ninguno de los mandamientos. Pero ya vimos en semanas anteriores que ellos no entendían los mandamientos como elípticos. Ellos se limitaban a lo que está escrito. No se ponían a reflexionar sobre lo que estaba implícito. Y el 10º mandamiento lo ignoraban por completo.
Entonces, Mateo 5:20, dice Jesús, porque les digo a ustedes que no van a entrar en el reino de los cielos a menos que su justicia supere la de los fariseos y la de los maestros de la ley. ¿Cómo podía superar a esos hombres tan exigentes y tan estrictos en el cumplimiento de la ley externamente? En la ley interna, en lo que no se ve. Ahí es donde se supera a esos hombres. Entonces, quizás todavía alguno de nosotros piense, ok, sí, a lo mejor queda claro que codiciar te lleva a quebrantar los otros mandamientos, pero quizás yo he deseado a algo o a alguien que no es mío, pero no he quebrantado ninguno de los otros, ¿verdad? Todo se quedó en la mente. Ejemplo, la envidia. ¿Qué es la envidia? Está incluido en el 10º mandamiento. ¿Por qué? Envidia, Real Academia Española. Tristeza o disgusto producidos por no tener algo que otra persona tiene. Tristeza o disgusto producido porque yo no tengo algo que otro sí tiene. Gálatas 5:26 dice, no dejemos que la vanidad nos lleve a provocarnos y a envidiarnos unos a otros. Está en la lista de las obras de la carne la envidia. Entonces, envidiarnos, según el griego, estar celoso, envidiar, transmite una sensación de mala voluntad o resentimiento hacia otra persona debido a sus ventajas, éxitos o posesiones. En pocas palabras, la Real Academia Española y la palabra griega para envidia coinciden. Es un mal sentimiento, nos sentimos mal por algo que otro tiene. Yo no lo tengo, pero otro sí lo tiene. Y yo creo que en nuestros tiempos de redes sociales, este pecado sobreabunda. Aunque no le mientas a nadie, aunque no asesines a nadie, aunque no te involucres con una persona que no es tu cónyuge, aunque no llegues al grado de quitarle lo que le pertenece a otro, todo se quedó en la mente, sin embargo quebrantas el 10º mandamiento. Por ejemplo, quizás es de lo más común cuando estás trabajando. Todos trabajamos por dinero, ¿verdad? ¿Hay alguien que trabaja por puro gusto y amor al trabajo? Aquí no, ok. Todos trabajamos por dinero. Si yo te preguntara, ¿qué tal te gustaría un aumento de sueldo? ¿Hay alguien que diría, ay, no, por favor, a mí no? Levante su mano. No. Si vamos a trabajar por dinero, a nadie nos caería mal un buen aumento, ¿verdad? Ahí viene este año, algunas empresas dan revisiones y empiezan a surgir estas situaciones donde a veces tenemos compañeros que pueden ser competencia y estamos aspirando por un puesto. Y hay 3, 4 personas aspirando por el mismo puesto, ¿verdad? Y tú te esforzaste y todo el año le echaste muchas ganas. Trataste bien a tus compañeros, hiciste todo lo que pudiste por desempeñar bien tu trabajo y sobresalir. Sin embargo, a la hora de anunciar la promoción, no fuiste elegido y le dieron el aumento a otro. Ok, ¿cómo te sientes después de eso? ¿Regresas a tu casa feliz por tu compañero? No. ¿Cómo te sientes? Te sientes mal. ¿Por qué? Porque yo quería ese aumento. Yo luché por ese aumento. Y tal como hizo Acab, vas a tu casa, te acuestas viendo la pared y ni comer quieres, ni siquiera te da hambre. Bueno, hay otros que están deprimidos y más hambre les da, ¿verdad? Pero ya estás triste. Dices, no. En esta empresa todo está mal. No saben reconocer el talento. Lo que pasa es que se lo dieron a él porque es muy amigo de este fulano, o porque es el primo, o porque es vecino o familiar de no sé quién. Sí, lo que pasa es que seguro lo sobornó y ya no estás en paz. Ya no estás en paz. Vas a trabajar de mala gana. Te cae gordo el que le subieron el sueldo. ¿Qué tipo tan pesado? Siempre me cayó mal. Sí, yo sé que aquí hay favoritismos. Y algunos empiezan, déjame buscar otro trabajo, y no hay. Y dices, bueno, pues ni modo, aquí tengo que seguirle. Pero ya no estás en paz, estás triste, deprimido, frustrado, te quejas por las cosas. ¿Cómo se le llama eso? Envidia. Y quebrantaste el 10º mandamiento. Está prohibido sentirse así. Está prohibido sentirse así.
Pero, ¿qué quieres que haga yo, Dios? Si se siente bien feo, que no te den el aumento a ti, se lo den a otro. Ahí está la dificultad del 10º mandamiento. Controla tus sentimientos, controla tus pensamientos. Porque desde el momento en que me siento mal porque yo no tuve el aumento, a mí no me dieron el nuevo puesto, ya pequé. ¿Se entiende? Eso es envidia. Ahora, otro ejemplo, conoces nuevas personas y con el tiempo te enteras que les vas muy bien y económicamente les va súper bien y tienen una casa mucho más grande y más bonita que la tuya. ¿A ti te gustaría mucho tener una casa más grande y más bonita? Quizás esto tiene que ver más con las mujeres. Y dices, sí, pero pues mi esposo no gana tanto. Y luego volteas a ver al viejo. Y aparte panzón. Y llega y le dice, estoy bien cansado del trabajo. Cansado. ¿Por qué no te pones a hacer más? ¿Por qué no te esfuerzas más? ¿Por qué yo no puedo tener una casa como ella? ¿Por qué su esposo gana más que tú? ¿Por qué eres tan mediocre? Y lo menosprecias. Lo ves como poca cosa ya. Quizás al principio era tu príncipe encantador, ¿verdad? Quien te iba a dar una vida, te bajó la luna de las estrellas, pensaste que todo iba a ser felicidad, y quizás tú comparas con los que están como tú y dices, no, pues nos va muy bien, y todo es felicidad mientras tú crees que eres al que le va mejor, hasta que conoces a alguien que le va mejor que a ti. Y entonces lo que te da la felicidad ya no te la da, porque ahora ves que alguien tiene mejores cosas que tú. Y en el caso de esta mujer, ni siquiera depende de ella, depende del viejo que le tocó. Y están ahí las mujeres, ¿por qué me casé con este? Bien que me pretendía que el otro. Y se vuelve poca cosa. Y ya no estás contenta con lo que hay en tu casa. ¿Por qué limpio si está todo feo? Limpio y queda igual de feo. Quebrantaste el 10º mandamiento. Envidia. No estás mintiendo, no fuiste a robarle la casa, no fuiste a matarla a la otra, ni fuiste a quitarle al esposo, pero deseas lo que tiene y como no lo tienes, te sientes mal y ya no valoras lo que tienes. Ya no estás agradecido con lo que tienes. A quien tú considerabas tu proveedor y que hacía un buen trabajo, ahora se vuelve un empleado de segunda que no es capaz de darme lo que yo creo que debería de tener, lo que a mí me gustaría tener. Y como estoy limitada por ese viejo, pues ahora me cae gordo el viejo. Envidia. Redes sociales. Ves que tu amiga ya se fue de vacaciones y subió la foto. Aquí en no sé, donde tú quieras, ¿verdad? Hawái o no tan lejos. Cancún, Puerto Vallarta. Mínimo aquí en Agua Fría, algo, ¿verdad? Aquí en la cola de caballo de perdido. Y se ve muy bien en la foto. Ojo, que más de 2 filtros ya es disfraz, ¿verdad? Con todas las opciones que hay, cuando la mujer o el hombre se pone un filtro, dices, bueno, a lo mejor por el color, 2 filtros, dices, oye, 3, 4, ya es disfraz, ya estás disfrazado. Me tocó ver unas fotos, bueno, por cuestiones de trabajo, tenían que mandar unas fotos para ponerlas en su perfil de un software que hicimos, y me llevé la sorpresa cuando las vi personalmente. Cuando mandaban la foto de perfil, no, pues son hombres y mujeres y tú más o menos tratas de ubicar quiénes son por la foto. Y entró una vez una señora, pues nunca la habíamos visto y nadie la reconocía. Nadie la reconocía. ¿Cómo se llama? Tal, la buscamos y vimos la foto. Pues sí, nunca la íbamos a reconocer porque tenía tantos filtros aplicados que ya estaba disfrazada de otra cosa. Pero muchos no entienden eso, entonces ven que está de vacaciones y se ve muy bien, muy aesthetic con su outfit.
Y a ti te gustaría mucho verte así de bien. Te gustaría mucho también andar conociendo otros lugares. Pero luego te ves al espejo y no te ves así de bien. Y en tu casa no hay dinero para andar conociendo otros lugares. Y entonces te deprimes. Y ya no te quieres ver al espejo. Te molesta ver que otros se ven bien. Te ves al espejo y dices, qué cosa tan horrible estoy viendo. Y te gustaría destruir todos los espejos que hay. Y se van a tomar foto y buscas cuál, así donde no se ve algo. Y dices, oye, no sé quién quiso salir en la foto, de nomás se ve el pelo aquí. Todo lo demás, como les da vergüenza, no lo ponen, pero quieren seguir tomándose fotos. Y viven frustradas y deprimidas, y también aplica con los hombres. Quebrantaron el 10º mandamiento. Anhelan algo que otros tienen, pero ellos no. Envidia. Y es tan común. Es tan común. Llega tu vecino con un carro nuevo y dice, ay, falto de gracia, o sea, desgraciado. Yo no me lo puedo comprar. Y él ya se lo compró. Y yo sé más que él. Yo soy mejor que él. Te amargas. Estás amargado. Dejaste de ver lo que tienes y pusiste los ojos en lo que no tienes. Esa es la esencia de transgredir el 10º mandamiento. Pero alguno puede decir, ¿y cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Bueno, que quizás no mentiste, no robaste, no asesinaste, no le quitaste el cónyuge a alguien más, pero si sabemos, y esto va para los cristianos, yo entiendo que el mundo enfrenta ese problema, pero los cristianos sabemos que toda obra buena viene ¿de quién? De Dios. Todo bien que recibimos ¿de quién viene? De Dios. ¿Solo para nosotros? No, para el mundo entero, lo que se llama providencia. Todas las cosas buenas que le pasen a cualquier persona, sea cristiana o no, sea satánico de raíz, si le pasa algo bueno, ¿de quién viene eso bueno? De Dios. Entonces, esa persona que se ve tan bien, que tiene ese esposo, que tiene ese carro, que tiene ese trabajo, que tiene ese puesto, que tiene esos hijos, que vive en tal lugar, ¿quién se lo dio? Dios, pero a mí no me lo dio. Y me siento mal porque no me lo dio a mí. ¿Eso qué dice de Dios? Que ha sido injusto, que está haciendo las cosas mal, porque creo que yo merezco, o yo debería de tenerlo, o porque no me lo da a mí. De manera que la envidia en esencia es una queja contra Dios. Una queja al decirle, tú no estás haciendo las cosas bien. No estás siendo justo conmigo. Es una insatisfacción por lo que tienes, porque crees que deberías de tener otra cosa, deberías de tener mejor, porque viste que otro lo tiene. ¿Se entiende? Es una queja y una murmuración contra lo que Dios ha hecho. Ahí está la esencia del problema. La envidia es una queja contra Dios y me hace ciego a lo que Él me ha dado. La envidia me hace perder mi gratitud hacia Dios. Y yo creo que todos la hemos experimentado. ¿Ves que el vecino llegó con su carro nuevo? Ha de ser narco. Algo chueco ha de estar haciendo. Y luego volteas a ver tu carro. Y mugre carro feo. Y te subes. Mira, todo cochino. Todo cochino. Ron, 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 ron. Tac, 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 tac. Mira todo el ruidazo. Ay, no, qué vergüenza. Qué vergüenza. Pisas un chicle y está tan mal caro que sabes de qué sabor es. Pasas un bache y los pasan como si nada y tú sientes como si estuvieras en la luna, el cráter, ¡puah!, donde los amortiguadores ya piden cambio, pero no hay para cambiarlos. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Y se te olvida que andas en carro.
que hay otros que no tienen carro. Y esos que no tienen carro y te ven a ti, dicen, ¿por qué, Señor? ¿Por qué? Porque a él sí y yo no. Yo ando en camión. Me tengo que levantar 2 horas antes que ese falto de gracia. Y con este frío, Señor, ¿por qué? Y a él se le olvida que puede moverse en camión. Y está alguien en silla de ruedas. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? Porque a mí. Porque él sí puede caminar y yo no. ¿Te das cuenta del problema? Todos, cuando nos fijamos en algo que tiene alguien que yo no tengo, te vuelves infeliz y malagradecido. Infeliz y malagradecido. Porque en lugar de decir, Señor, todo lo que tenemos es por gracia, no se debe a mis acciones. Muchas veces nos olvidamos de eso. No se debe a mis acciones. Porque si por mis acciones fueran, yo merezco ser condenado y merezco que me quite la vida por mi pecado. Así que lo que tengo, lo tengo por gracia y en algunas situaciones por justicia. Porque a veces en mi negligencia no hice lo que debí haber hecho. Por eso empecé con el ejemplo de los que les tronó la tubería con la temperatura. Imagínate, estás en la madrugada y, oye, está todo mojado, ¿qué pasó? Se tronó la tubería. ¿Por qué, Señor? ¿Cómo que por qué? ¿Con cuánto tiempo nos avisaron que tenías que prepararte? No hay una razón para preguntar por qué. Porque eso fue meramente justicia. No hiciste lo que tenías que hacer, afrontas tus consecuencias. ¿Verdad? No podemos quejarnos porque a mí se me tronó y a él no. No hiciste la parte que te corresponde, pero cuando hiciste lo que te corresponde y aún así no obtienes lo que quieres, nos quejamos igual. ¿Por qué? Bueno, parte de eso y a profundidad lo vamos a ver la otra semana, con el sentido de lo que sí debemos hacer. Pero hasta hoy podemos asegurar que Dios no es injusto, de ninguna manera. Y lo que recibes es por gracia. Fíjate bien, si lo que recibo es por gracia y veo que a otro le dieron algo que yo no tengo, también se lo dieron por gracia, ¿correcto? ¿No debería estar yo feliz por él? Porque no le dieron lo que se merece, sino que le dieron gratuitamente algo inmerecido. Se supone que si entendemos, y eso es lo complicado, si todos entendemos que lo que recibimos es por gracia, y ves que a otro le están dando de gracia cosas que tú quisieras, ¿no debería ser el resultado de decir, qué bueno, me da mucho gusto por ti, porque nada de eso te lo merecías, y Dios ha sido bueno contigo? Claro que ese debería ser el deber ser el correcto, ¿verdad? La forma de proceder correcta si lo entendiéramos, pero ¿quién procede así en realidad? Algunos sí lo dicen hipócritamente, ay, qué bueno vecino, qué bonito carro. Sería una lástima que alguien te lo rayara. Y aquí hablamos del vandalismo. ¿Te has puesto a pensar en el vandalismo? ¿Cuál es la razón del vandalismo? ¿Cuál es la razón de que te roben algo? Pues por lo que lo quieren, ¿verdad? Ok. ¿Y la razón del vandalismo, o sea, que grafiteen algo? Nos han grafiteado a la iglesia varias veces. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Te has puesto a pensar? ¿Por qué? No nos quitaron nada. Nada más lo rayaron. ¿Por qué? ¿Alguna vez alguien ha cuidado su carro y de repente encuentras que tiene un rayón así? Que dices, esto no lo provoqué yo, ¿verdad? Alguien pasó y rayó el carro. Es más, ¿alguien alguna vez rayó un carro? Para que te preguntes por qué lo hiciste. Yo confieso que me dieron muchas ganas, pero no lo hice. Yo iba a la facultad, regresaba bien cansado de la escuela de estar todo el día y luego en camión. Terminaba las clases a las 10 de la noche y llegabas a tu casa a las 12 por todo lo que el camión se tarda. Y pasaba por unas colonias donde puros carros bien bonitos afuera y me daba tanto coraje que me daba, que muchas veces me vi tentado a rayarle sus carros. Nomás del coraje que me daba que yo no podía tener un carro, por pobre. Cuando yo me compré mi primer carro, nuevecito, no fue mi primer carro que tuve, empecé con un bochito ahí que jalaba, ¿verdad?
lo completé. Le pasaba de todo al bocho, pero gracias a Dios en todas las ferreterías había refacciones. Oiga, no jala el freno. Ah, tenga, y me daba un alambre. Ese alambre controlaba el freno, literalmente. Ponías el alambre en un gancho y lo llevabas hasta el pedal por abajo del carro. Listo. Aprendí de mecánica como no tienes una idea. Nada de eso funciona ya en otros carros, ¿verdad? Pero cuando compré mi carro nuevo, yo les he platicado, ¿no? La primera noche me dormí en el carro. Entraba y todo nuevo. Aquí me duermo. Y ahí me dormí. Lo sobaba todos los días. Creo que le cayó una hoja, salía corriendo. Y siempre voltaba a ver a dónde están los envidiosos, porque me van a hacer algo a mi carro. Mira, era tan exagerado que si estaba el carro lavado y pasaba por un bache y me salpicaba, me orillaba y... Bueno, se imaginarán qué tanto coraje me dio una vez que le encontré un rayón de lado a lado. ¿Por qué? ¿Por qué me rayan el carro? Y me acordé. Me acordé de mí mismo, ¿verdad? Yo entiendo por qué me rayaron el carro. Alguien dice, yo no puedo tener ese carro, pero tampoco voy a dejar que lo disfrutes. Así tan bonito y tan parejito, no. Te voy a arruinar algo de lo que tienes, porque yo no lo puedo tener. Portones, pedradas. Ya después dejó de importarme por completo porque era imposible mantener el carro impecable por todo lo que las personas hacían. ¿Qué ganan con rayar? ¿Y por qué una pared blanca la rayan? La esencia del vandalismo es la envidia. Destruir algo que tú tienes que ellos no tienen. Las redes sociales han provocado mucha envidia y las personas andan deprimidas. Cuando estudiamos la depresión, lo dije, uno de los principales problemas de la depresión es la envidia. Te fijas en lo que no tienes y te sientes miserable porque no lo tienes. Con la envidia es imposible vivir agradecido con Dios. Es imposible. Así que el último mandamiento debe llevar a todos los hombres a la conclusión de que somos unos miserables. Porque no controlamos todo lo que pasa en nuestras mentes. Algunos tienen más facilidad en algunas cosas que en otras. El 10º mandamiento es el problema de la pornografía. Algo que no tienes. Te deleitas en la idea de que eso fuera tuyo. No importa qué tantas buenas obras has hecho en tu vida. Todos pecamos con el pensamiento. Todos. No hay nadie tan sabio ni tan santo que refrene todos sus pensamientos. De manera que el 10º mandamiento debe llevarnos a todos, que quizás dices, pues ahí la llevo en los otros 9, no ando tan mal. En el 10º te quedas sin excusa. Debería llevarte a los pies de Cristo inmediatamente. Porque ahí es donde confirmamos, no tengo la capacidad de controlar todo lo que pasa en mi mente. Peor a los que no están acostumbrados a pensar antes de hablar. Los que no están conscientes del razonamiento que pasa dentro de sus cabezas cuando toman decisiones. Por eso el cristiano debe tener mucho cuidado de lo que hay en su mente. De la abundancia del corazón habla la boca, dice la Escritura. ¿Y qué es el corazón? En el término griego y hebreo, la mente, el hombre interior. De lo que abunda en tu mente, de eso hablas. Algunas vez me preguntaron, ¿qué hay de malo con las maldiciones? Todos las usan. Nadie se ofende si le dices una maldición. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Lo que tienes en tu cabeza. ¿Por qué hablas así? ¿Qué es lo que hay en tu cabeza que te lleva a hablar eso? Si en tu cabeza estuvieran las cosas de Dios y la palabra de Dios, no hablarías así. Por lo tanto, la manera de hablar revela de que te llena tu cabeza, ¿verdad? ¿Qué es lo que tienes saturado en tu mente? De eso hablas.
Hay personas que nomás hablan de fútbol, se saben todo, ¿verdad? Todo. Y de la Biblia, bien ignorantotes. De la abundancia del corazón, habla la boca. Algunas me dijeron, a mí no me gusta andar con cristianos porque nomás hablan de la Biblia. Bueno, ¿por qué se la pasan hablando de la Biblia? Porque eso es lo que tienen en su cabeza. ¿Por qué el mundo no va a estar hablando de la Biblia? Porque no tienen eso en su cabeza. Entonces, lo que hay en tu mente te puede afectar o te puede beneficiar. ¿De qué alimentas tu mente? Puede convertirse en una trampa para ti mismo, que te puede llevar a la acción, a mentir, a robar. Cuando las personas hablan bien de alguien, yo lo he visto muchas veces, hablan bien de alguien y no falta el que dice, ay, sí, pero la otra vez yo lo vi haciendo esto y esto y esto. ¿Y eso quién te preguntó? Envidia. Envidia. Pasa mucho de eso en las redes sociales, aún entre los que se creen muy intelectuales y cristianos. Hay alguien que sobresale en su santidad, en cómo Dios lo está usando y siempre están los haters, ¿verdad? Sí, pero está mal aquí, y quieren decir todo lo que está haciendo mal, aunque nadie les preguntó por qué. Por envidia, porque a ellos les gustaría que así se refirieran de ellos. A ellos les gustaría que así opinaran de ellos, pero como no, pues entonces voy a arruinar su reputación para no sentirme tan mal de que a él lo traten tan bien. Envidia. Entonces, hay mucho de lo que debemos estar conscientes de lo que pasa en nuestras cabezas. Todos estos mandamientos en el sentido de lo que no debemos hacer, en todos tenemos falta. En el sentido de lo que debemos hacer, a veces es más nuestra falta. Pero cuando hablamos del ámbito de lo mental, creo que las generaciones actuales de cristianos y no cristianos carecen de la capacidad de pensar y racionalizar lo que está pasando. Ya ni siquiera se trata de qué es verdad, porque para ellos la verdad es relativa, no existe, cada quien su verdad. Por eso, fíjate, yo me acuerdo en mis tiempos, que no soy tan viejo, cuando decían que el Internet iba a ser público y todos íbamos a tener acceso, decían, imagínate, si un hombre que lee un libro, 2 libros, crece en su intelecto, imagínate que tiene todo el conocimiento del mundo en sus manos y puede leer todas las obras de literatura y de ciencia que han existido, las tienes al alcance de tu mano, en un monitor a un clic de distancia. Decían, ¿cuánto avanzará la humanidad? ¿Y cómo estamos? ¿Qué se hizo con todo ese poder de información? Ver videos de gente bailando, haciendo cosas tontas. Y todo el conocimiento, de hecho, ni importa. Hombres que se sienten perros, se sienten caballos, quien los saca a pasear, todo es normal, todo es aceptable. ¿Qué se hizo con toda esa información? A nadie le importa. Y fíjate, las mayores estadísticas en cuanto a depresión e insatisfacción son en nuestros tiempos, en la era de la información, en la era de las redes sociales. ¿Por qué? Porque todos podemos ver lo que otros tienen. Todos podemos ver lo que otros tienen. Y de hecho ese es el énfasis de muchos. Se la pasan publicando lo que ellos tienen. Y todos los que no lo tienen empiezan a enfrentar conflictos. O entran a la competencia de que, sí, pues yo también publico aquí con esto y esto y esto. Y he visto los videos y las evidencias. Muchachitas que van y se compran un café de esos caros, que le ponen tu nombre. Y salen en la foto así. Y otros que van y lo compran al Oxxo, se lo echan a un bote de esos y luego se ponen la foto. ¿Por qué? ¿Por qué?
porque desean lo que otras pueden hacer, pero ellos no pueden. Y quieren aparentar que sí. ¿Qué va a pasar en los gimnasios? Ya nomás se acaba enero prácticamente. Se van a volver a vaciar. Y todas las fotos de todos los que subieron que estaban en el gym y que ahora sí, que se acabó su gordito y quién sabe qué. ¿Para qué andaba subiendo las fotos? ¿Para qué? Estamos llenos de todo eso. Y luego el que no va al gym ve la foto y dice, estos ya fueron, y estos también, no, pues que mira aquí estoy todo yo, todo gordo. Y se deprime y come más. ¿Verdad? Porque está deprimido. Para sentirme un poquito mejor. Y muchos de los que están en el gym, todo es falso. Me contó un amigo que está en el gimnasio que empezaron a recompensarlos con pizza gratis a la primera semana. En el gimnasio. Cumplieron una semana y el gimnasio les compró pizza para celebrar. Obviamente el gimnasio los quiere seguir teniendo ahí, ¿verdad? No está enfocado en que adelgacen, sino que sigan pagándole y que no se me desmotiven porque se me van. Y tú ves la foto y parece que parece que es feliz, parece que está disfrutando y es falso y falso y falso y la gente envidiando, envidiando, envidiando. Y todos tristes y todos deprimidos, todos llenos de pecado, quebrantar el 10º mandamiento. Y de ahí se quebrantan otros. Así que Dios es sabio en dejar este mandamiento al final, en el ámbito de la mente, y mostrar que todo hombre merece la condenación. Todos merecemos la condenación porque nos hemos quedado cortos de lo que se esperaba de nosotros. Por eso el sentido de lo que sí debemos hacer tiene un nombre bíblico, un concepto bíblico: contentamiento. Contentamiento. Es la parte que sí debemos hacer y si Dios lo permite la estudiaremos la otra semana. Así que hasta aquí nos quedamos hoy. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Espero que juntos podamos reconocer, ahora que vamos a orar, que estamos muy mal en este mandamiento. ¿Estamos de acuerdo? Son tantas las áreas en las que podemos quebrantar, que es imposible, en esta naturaleza, es imposible tener control de todo lo que pasa por nuestras mentes. No somos víctimas, ¿verdad? El proceso es simple. Llega la emoción, la procesas con la mente y se convierte en un sentimiento. El sentimiento es responsabilidad nuestra. La emoción no. Es imposible evitar las emociones, pero sí es nuestra responsabilidad controlar nuestros sentimientos. Así que somos culpables. Si alguien dice, es que ¿cómo quieres que me sienta? Como dice la Biblia. Todavía no lo estudiamos, lo vamos a estudiar otra semana. Pero cuando tú ves algo que no tienes y lo deseas, hay una forma correcta de lidiar con eso. Que no significa que no debes desear nada. Hay una forma correcta de lidiar con esos deseos. Y es negligencia nuestra no saberlo, ¿verdad? Porque ahí está en la Biblia. Y es muy difícil vivir amargado. Creo que todos lo hemos experimentado. Es muy difícil vivir amargado por lo que no tienes. Así que necesitamos pedirle perdón a Dios. Porque la esencia de nuestro pecado en el 10º mandamiento es ser malagradecidos. Y dejar de ver las cosas como Dios las ve. Desde la perspectiva de quiénes somos nosotros. No quién creemos que somos. Porque tenemos mucho más alto concepto de nosotros mismos del que deberíamos de tener. Pero Dios nos ve tal cual somos. Y lo más asombroso de eso es que como quiera nos ama. Que ve la basura que hay en nosotros, la pudredumbre que hay en nuestras mentes y aún así nos ama. Y es paciente. Y eso debería darnos mucha gratitud.
Así que vamos a orar. Señor, perdónanos, porque le damos rienda suelta a nuestra mente, permitiendo desear cosas que no tenemos, permitiendo que nos enfoquemos en lo que deseamos pero no tenemos y nos olvidamos de todo lo que nos has dado. Porque tu palabra lo afirma, Señor, que todos merecemos la muerte, todos merecemos tu justa ira sobre nuestras vidas, pero nos has dado misericordia y gracia. Cada uno nos has dado cosas diferentes y nos hemos olvidado de tu gracia. Y nos comparamos con los demás y muchas veces nos vemos superiores a los demás. Y creemos que merecemos más porque nos vemos nosotros mismos como superiores. O vemos a los demás y nos consideramos inferiores. Y estamos deprimidos y somos infelices y malagradecidos porque nos sentimos inferiores. Señor, enséñanos. Enséñanos a ver como tú ves. Así como tu palabra enseña que abriste el entendimiento de tus discípulos para que comprendieran y vieran, así enséñanos a nosotros. Abre nuestros ojos, Señor, para entender todo lo que tenemos y que lo hemos recibido por gracia. Ayúdanos a entender, Señor, que en tu sabiduría nos has negado cosas porque es lo mejor. Que este deseo que tenemos por obtener más sea encaminado correctamente, Señor, y no nos lleve a maldecir tu nombre, a maltratar a otros, a quebrantar otros mandamientos. Enséñanos, Padre, a poner un cerco alrededor de nuestro corazón, de nuestra mente, para que podamos protegernos de las cosas que sabemos nos hacen daño. Ayúdame a poner los ojos en ti, confiar en ti, Señor, entendiendo que no merezco nada. Ayúdame a comprender cómo es que tú cumpliste perfectamente toda la ley, sin faltar nunca a ni uno solo de los mandamientos. Y esa justicia perfecta que tú alcanzaste, como dice tu palabra, la has puesto a nuestra cuenta. Y es como si nosotros fuésemos justos a los ojos de Dios a pesar de nuestra horrible injusticia. Ayúdenos a entender, Señor, que aunque estamos sumidos en nuestras situaciones deplorables, incorrectas completamente, tú nos has dado, Señor, por gracia, el ser vestidos de justicia. Este gran misterio, Señor, que nos llames hijos cuando somos pecadores, que nos llames herederos cuando merecemos la condenación. Ayúdanos a entender quiénes somos nosotros y quién eres tú, Señor, para poder evitar desear con ansias y deleitarme en aquello que está prohibido, en aquello que no es mío, Señor. Perdónanos y ayúdanos, te lo rogamos, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, pasemos a la sección de preguntas. Ok, dediquemos 15 minutos a tratar de responder preguntas. Si la pregunta no tiene que ver con el tema, la pasamos al final. Si hay tiempo, trataré de responderla. El tiempo empieza a contar a partir de las preguntas. Ya hay una pregunta, entonces voy a empezar a leer. Dice Daniel Castro: buenas tardes, pastor. Sobre la última parte de la predicación, el contentamiento. En la cultura actual he escuchado mucho el cómo te ven, te tratan. Si, por ejemplo, alguien en su trabajo invierte en un buen traje, un buen reloj, unos buenos zapatos para cumplir con esta premisa, ¿es pecado? No, aunque nos estamos adelantando. Hay que tener en claro las palabras ambición y las palabras codicia, que ambas tratan de lo mismo, pero no son lo mismo. Y hay ejemplos bíblicos que vamos a ver la próxima semana sobre cómo la Biblia afirma que podemos procurar mejorar. Es decir, el deseo de mejorar no está prohibido ni condenado, pero el deseo de tener lo que otros tienen, eso sí está prohibido y condenado, y hay que entender la diferencia. Entonces, como dicen, es cierto que como te ven, te tratan. Es completamente cierto. Si tú ves a entrar a una persona con bata y estetoscopio, ¿qué piensas que es?
un doctor. Pero si llega una persona en chanclas, en shorts, todo descuidado y te dice que es doctor, ¿qué tanta confianza te da? Si ves a alguien en bata y estetoscopio y alguien en shorts y descuidado, y los dos te dicen que son médicos, ¿quién te inspiraría más confianza? Entonces, son hechos innegables en la naturaleza humana, ¿verdad? Si tú vas a un banco y vas a presentar una queja y vas todo mal vestido, no te van a tratar igual que si vas muy bien vestido. Si tú estás en un trabajo y alguien del trabajo te ve y te ve siempre bien vestido, va a decir, esta persona debe ser importante. Pero si te ven todo arrastrado, todo cochino y todo despeinado, aunque no se sigue lógicamente que haces mal tu trabajo, ¿verdad? No es una conclusión lógica válida, van a pensar que así en tu apariencia, como eres de mediocre en tu apariencia, así eres de mediocre en tu trabajo. Entonces, no se trata de decir, bueno, entonces yo voy a ser tal como soy porque no quiero quebrantar el 10º mandamiento. No, sí debemos aspirar a más, pero hay restricciones y la forma correcta de hacerlo. Que un hombre de familia quiera ganar más dinero para proveer mejor a su familia no está condenado por ninguna ley de Dios. De hecho, te va a traer bendición, porque acuérdate que en la doctrina de la mayordomía tienes que multiplicar lo que se te dio. Así que el hecho de aspirar a multiplicar lo que tienes es un mandato divino, pero desear lo que otro tiene es una prohibición divina. Y por ahí va la clave para entender la diferencia. Entonces, aunque no hemos profundizado ahí, en cuanto a la pregunta, invertir en una buena ropa, reloj y buenos zapatos para tener una buena imagen en el trabajo, ¿es quebrantar el 10º mandamiento? No. A menos que tú dijeras, mira ese falto de gracia cómo se viste. Yo quiero que me traten así como él. Así que no, él no va a ser el único, yo también. Y voy a llegar y ¿ya vieron mis zapatos? ¿Ya vieron mi traje? ¿Qué marca es? Pero tu intención es que al otro no lo traten tan bien, sino que empiecen a tratarte bien a ti. No estás tratando de quedar bien con los demás para avanzar, sino de tener lo que el otro tiene, ¿verdad? Lo estás haciendo por envidia. Fíjate bien, ¿qué es lo que estás buscando cuando deseas algo? Ahí está la clave de lo que vamos a analizar la próxima semana. ¿Qué es lo que estás buscando cuando deseas algo? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Por qué? ¿Quieres un carro nuevo? Sí, ¿por qué? Yo me acuerdo que mi papá siempre me decía, ¿tu carro jala? Sí. ¿Funciona bien? Sí. ¿Tiene todo lo que se requiere para moverte del punto A al punto B? Sí. ¿Para qué quieres uno nuevo? Pues porque está más bonito el nuevo, ¿verdad? Me gusta más el nuevo. Pero puedo decir, me da estatus. La gente me va a ver diferente. Ahora sí me van a decir, pase usted, licenciado. No que me dicen, pásele, señor. Uy, ¿cómo que pásele, señor? No, ahora sí me van a ver en ese carro y ya llegó el licenciado tal, ¿verdad? Alguna vez me vieron, sí es real, traíamos una camioneta toda destartalada, la pobre camioneta. A veces se calentaba tanto que teníamos que hacer un alto y echarle más anticongelante porque lo tiraba. Y alguien salió y me dijo, no, así no pareces pastor. ¿A qué se refiere? ¿Qué es lo que tú esperas? ¿En qué se debe de mover un pastor para que sí parezca pastor? No, hay iglesias donde el pastor tiene que traer un buen carro, ¿verdad? Porque si no, ¿cómo va a aconsejarle a otro sobre hacer las cosas bien si el pobre mira cómo anda? ¿Y quién dice que pastor sin panza no da confianza? Entonces, ¿por qué quieres un carro? ¿Por qué? ¿Quieres que te traten como viste que tratan a otro? ¿Quieres que cuando llegues al trabajo todos digan, no, sí hay, sí le va bien, porque ya viste que a otro lo tratan así? Digo, y es innegable, ¿verdad? Si tú tienes un puesto importante en tu trabajo, y llegas con un carrazo, y llega otro con el mismo puesto, y llega ahí pobremente, apenas llegó, sí te van a juzgar mal, es inevitable. No, este pobre ni puede consigo mismo.
Tristemente así es el mundo. Pero ¿cuál es tu motivación? Porque lo quieres. Ahí está la parte difícil que tenemos que estudiar con detalle la próxima semana. Siguiente pregunta, dice, cuando te platican que mienten por temor a las represalias y luego ya entienden que no deben hacer lo que hicieron y luchan por no volverlo a hacer, ¿pecan? Y cuando te dicen que tienen envidia de la buena, mira, envidia de la buena es una contradicción, ¿verdad? Porque la envidia no es buena. Y decir que la envidia es buena, la envidia ya no sería envidia. Entonces no puede existir en sus palabras y en su definición, no puede existir envidia de la buena. Sí puede existir el deseo, la ambición de salir adelante porque viste que otro salió adelante. Pero eso no implica que quieres lo que él tiene, sino que tú también quieres salir adelante. Por ejemplo, yo les he dicho a los que se casan y se han casado aquí en Árbol Plantado, que muchas veces los que se casan piensan en la boda en términos de sí mismos, ¿verdad? Y parece que eso es lo más lógico y coherente. Los que se casan están haciendo algo por ellos mismos y tú que eres invitado te invitan a participar de la felicidad de ellos, ¿verdad? Pero no se dan cuenta del impacto que tienen en todos los demás jóvenes en la iglesia. Y ese es el ejemplo que voy a poner. Imagínate, conocen a alguien que estuvo en un noviazgo, fueron ejemplares en su noviazgo, llegaron al matrimonio, todo bien, se casaron, todo bien, excelente. Pones un antecedente para los que están solteros ahorita. Porque dicen, sí se puede, mira qué feo estaba ese. Y lo logró. Los milagros existen todavía. Y ponen un antecedente de cuál es la expectativa. Y yo, si estuviera soltero y veo que alguien cuidó su santidad, hizo las cosas como la Biblia dice, no como el mundo, como la Biblia dice que es un noviazgo, y se casaron como debe ser, a mí me inspira, decir, yo también quiero lo mismo. Pero eso no significa que yo quiero su esposa. Yo quiero la mía. Y me motiva a también echarle ganas, a buscar de Dios, a esperar en Dios, porque veo que Dios, si lo hizo con él, también lo puede hacer conmigo. ¿Me explico? Pero eso no es envidia. Esa no es envidia de la buena. Ay, me da envidia de la buena al ver que te casaste. No, eso es incorrecto. Yo también creo que Dios puede hacer conmigo lo que hizo contigo. Y si tú, de los que eras soltero y te casaste, tuviste un buen testimonio de vida cristiana, me estás marcando el camino a seguir, ¿verdad? ¿Para qué ando yo metiéndome ahí con el mundo y las mundanas si yo veo que los cristianos, Dios les concede pareja? Yo cuando estaba soltero vi muchos casos de éxito, que decía, pues sí, o sea, vale la pena hacer las cosas como Dios dice. Y no es envidia. Es decir, yo también, como dijo Pablo, ambicionen los mejores dones. Yo veo que Dios puede usar a alguien porque sabe enseñar, yo quiero también enseñar. Y no significa que quiero quitar a ese maestro o que le voy a arruinar su reputación para que a mí me den lo que él tiene. No, yo voy con Dios y le digo, Señor, capacítame. Mándame mi idónea, diría yo. Yo fui diseñado así como soy, con defectos y todo, para una mujer en específico, es lo que aprendo de Adán y Eva. ¿Correcto? Entonces, ¿de qué color eres? ¿Estás medio pelón? ¿Un ojo más saltado que el otro? ¿Medio jorobado? Los pies chuecos. ¿Caminas feo? Bueno, la soberanía de Dios, fíjate bien, la soberanía de Dios diseñó una contraparte que cuando te vea caminando todo chueco, va a decir, mira qué bonito camina, qué guapo se ve, es sorprendente, pero no es imposible para Dios. ¿Me explico? Por eso hay esperanza. Es que yo estoy bien feo, siempre hay chicas guapas con gustos terribles, ¿verdad? Eso no significa que le quieras quitar la novia, ¿verdad? Lo que sería envidia. Entonces, no hay envidia de la buena, la palabra es distinta. Y cuando tratamos de tener algo que alguien tiene y mentimos para eso, es pecado.
Quebrantaste 2 mandamientos, el 10º y el 6º, perdón, y el 9º, al mentir. Siguiente pregunta, ¿está mal cuando una persona quizás tiene la posibilidad de comprar cosas para mejorar, pero vive con el miedo a que se quede sin dinero, aún sabiendo que tiene un trabajo y el apoyo de su familia? Mira, aquí está. Tendríamos que entender a grandes rasgos la doctrina de la mayordomía. Cuando Jesús se pone en esta analogía, un dueño de terrenos, de viñedos, según la parábola que leas, encarga dinero a sus siervos y les dice, negocien entre tanto yo vuelvo. Y negociar implica un riesgo, ¿correcto? Negociar, los negocios nunca son seguros. Siempre hay una posibilidad de pérdida. Hay un riesgo a que no funcione ese negocio. ¿Y cuál fue el mandato? Negocia. De manera que el riesgo es inevitable para obedecer a Dios. Yo entiendo que como hombres, con la responsabilidad de proveer, nos puede paralizar el miedo a quedarnos sin nada. ¿Correcto? Porque ¿de quién es la tarea de resolver eso? Mía. Así que si yo invierto mal, decido mal y pierdo la estabilidad, yo soy el responsable del daño que voy a provocar y el responsable para solucionarlo. Y por eso entiendo que muchos digan, mejor no arriesgo nada. Pero ¿cómo le fue al siervo que no arriesgó nada en la parábola de los talentos? El que dijo, Señor, yo sé que tú eres duro y cosechas donde no sembraste. Así que enterré el talento, aquí está. ¿Qué le dijo? Siervo malo. Tenemos que entender que hay un factor de riesgo, que tenemos que medirlo y controlarlo hasta donde sea posible. No se trata de arriesgarlo todo, se trata de arriesgar en cierta forma, de forma moderada, en común acuerdo con la familia, cuando la familia puede opinar, para que el riesgo se corra juntos. Pero el riesgo es parte inevitable de la vida cristiana con las cosas que Dios nos ha dado. Negociad entre tanto que yo vengo. Ahí está la parte de confiar, de tomar decisiones difíciles. Entonces, cuando hablamos sobre no quebrantar el 10º mandamiento, se puede llegar a un extremo donde dice, no, yo no intento prosperar, yo no quiero tener más, yo así estoy bien. Oye, pero mira, allá el vecino y le está yendo mejor. No, es pecado querer más, así que con lo que tenemos basta. También eso está mal. Pero no lo alcanzamos a estudiar hoy, ¿verdad? Lo vamos a estudiar la próxima semana si Dios lo permite. Entonces, el punto es concéntrate, no desees lo que otro tiene. Ese es el sentido de lo que no debes hacer. No desees lo que otro tiene, pero eso no significa que no puedes desear. Sí puedo desear, pero no lo que Él tiene. Lo que Dios tiene para mí. Lo que Dios me va a dar a mí. Entonces, en el ejemplo de cuando yo estaba soltero, yo veía que otros conseguían novia. ¿Cómo le hicieron? ¿Cómo le hicieron? Dios se las mandó. ¿Qué es lo que tenía que hacer yo? Señor, tú no me diste el don de continencia, lo sé por certeza. El hecho de que yo quiera casarme implica que no tengo el don de continencia. Eso significa que por ahí anda, en algún lugar, la que hiciste para mí. Yo no sé cuándo me la vas a dar, pero puedo confiar en que me la vas a dar. Y yo quiero vivir eso, yo quiero llegar a casarme. Lo único que me quedaba a mí es trabajar en mí. ¿Cómo puedo saber más? Porque mi trabajo iba a ser guía de mi esposa. ¿Cómo puedo conocer más de Dios? Y orar por ella todos los días, aunque no la conocía. Señor, por ahí anda suelta. Apártale los buitres. Todo incircunciso que caiga. Apártala para mí. Si se equivocó y anda en una relación porque anda en la carne, redargúyela de pecado, Señor. En serio, esa era mi oración. Redargúyele de pecado, que no esté en paz, que tenga que terminar eso porque es mía y de nadie más. Y todos los días oraba y oraba y oraba y oraba. Y un día Dios me la concedió. Tú puedes ambicionar las mejores cosas, pero no lo que otro tiene. Lo que Dios tiene para ti. Lo que Dios tiene para ti. ¿Dios quiere que mejores en tu trabajo? Por supuesto. Pero no para tener lo que otro tiene, sino lo que Dios va a hacer contigo. Ahí está parte de la clave que ya les adelanté.
de lo que vamos a ver la siguiente semana. Y se acabó el tiempo, ¿verdad? Bien, es todo. Entonces, despedimos la transmisión. No, hay un aviso en línea, ¿verdad? Junta de miembros, sábado 8 de febrero a las 7:30 p.m. Junta de miembros, lo decimos en línea porque hay varios que se reportaron enfermos y no se han de estar viendo ahorita en la transmisión. Eso espero yo. Se fueron a los tacos a comer. Es día del Señor, ¿verdad? Recuerda que si estás enfermo, no cambia el día del Señor. ¿Me explico? No es hora libre como en la escuela. Ay, no vino el maestro, me voy a hacer lo que yo quiera. Es día del Señor. Un día que separamos para estudiar juntos. ¿No pudiste venir? Bueno, conéctate. No, pues me sentía todo mal, estaba casi desmayado. Bueno, está bien, ¿verdad? Pero luego ya cuando corres la conciencia, ponte al corriente. Se trata de que es el día del Señor. Este día lo apartamos para Dios. Entonces, los que están en línea, no se les olvide, próximo sábado 8 de febrero, 7:30 p.m. Aquí nos vemos y es junta informativa, no es mesa del Señor, ¿verdad? Entonces tenemos que tratar ciertos temas que todos deben de conocer en la situación de la iglesia. Y son todos los avisos, ¿verdad? Correcto, despedimos la transmisión entonces. Nos vemos la semana que viene si Dios quiere. ¿Tienes 50 años o más? Esta noticia es para ti. Los CDC recomiendan que te vacunes contra la neumonía neumocócica. Aunque estés saludable, tu edad te pone en riesgo. Las personas de 50 o más tienen más de 6 veces más probabilidades de ser hospitalizadas por la neumonía neumocócica que los adultos de 18 a 49. Una sola vacuna puede ayudar a protegerte. Aprende más y programa en baxassist.com/ES. Patrocinado por Pfizer.